Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Javisame. Bueno, en este video vamos a aprender a crear un punto de restauración de Windows 10. Ya sea que tu máquina empieza a fallar, o más adelante puede que empiece a fallar, ya sea por un problema de compatibilidad, algunos programas que no funcionan, etcétera, etcétera. Bueno, para eso es el punto de restauración. Entonces, si de repente tu máquina empieza a fallar, puedes restaurar a la versión, a los días anterior o el tiempo que ha pasado en esa fecha y que estuvo en perfecto estado. Entonces, para eso sirve. Lo que vamos a hacer es dirigirnos a este equipo, hacemos un clic derecho y seguidamente en propiedades. ¿Listo? Me muestra las propiedades del equipo, la información detallada. Presionamos en protección del sistema. ¿Listo? Me muestra esta ventana en la cual, por ejemplo, me muestra dos apartados. Estamos en la sección protección del sistema. Tenemos restaurar el sistema y también configuración de protección. Entonces, primeramente vamos a verificar los puntos de restauración que nos ofrece o que se ha creado anteriormente. En el sistema nos dirigimos a restaurar sistema. ¿Listo? Ahora, Windows me ofrece, por ejemplo, una restauración recomendada. Nos dirigimos a elegir otro punto de restauración. Damos clic en siguiente. ¿Listo? Ahora, estos son los puntos de restauración. Los de acá son recomendados y el de acá los que he creado para mi sistema. También, si quiero mostrar más, por ejemplo, activo, está este check donde dice mostrar más puntos de restauración y me muestra todos estos. Cada punto de restauración me muestra los programas afectados, los que se van a eliminar, los que se van a restaurar. Por ejemplo, vamos a probar, en este caso, en esta fecha, tengo el 5, Driver Pack, y seguidamente en detectar problemas afectados. ¿Listo? Aquí me muestra los programas que se van a eliminar y los que se van a restaurar. Voy a presionar en cerrar. Ya verificado, voy a presionar en cancelar y regreso a esta ventana y vamos a empezar a crear ya el punto de restauración. Entonces, en esta parte donde dice configuración de protección, seleccionamos el disco C y le vamos a crear. Ahora le agrego un nombre al punto de restauración. Por ejemplo, vamos a poner punto restauración. Presiono en crear. Ahora espero la creación del punto de restauración. Listo. El punto de restauración se creó correctamente. Presiono en cerrar. Ahora verifico si en realidad se creó. ¿Dónde? En restaurar sistema. Voy a presionar en restaurar sistema. ¿Listo? Elijo otro punto de restauración y pongo en siguiente. Y aquí verifico. Punto de restauración se ha creado de forma manual. Entonces, al crear este punto de restauración, si más adelante tu computador, repito, empieza a fallar, algunos problemas con compatibilidad, puedes regresar a este punto y solucionar ese problema. Simplemente presionas en siguiente y esperas la restauración del sistema. Bueno, hasta aquí este video. Les invito a suscribirse al canal, compartir en sus redes sociales y nada, chao chao.